El equilibrio químico es un estado dinámico que se lleva a cabo cuando en una reacción la velocidad de formación de productos es igual a la velocidad de descomposición de los mismos. Por lo tanto, no existirá cambios en las concentraciones de los reactivos o productos, es decir, las concentraciones de las especies reaccionantes permanecerán constantes en el equilibrio. Cuando una reacción forma productos se llama reacción directa. Esta se da de izquierda a derecha. Cuando una reacción forma reactivos se llama reacción inversa. Esta se da de derecha a izquierda. Habiendo dicho esto, si una reacción directa evoluciona en la misma proporción que su reacción inversa, se dice que es una reacción reversible, siguiendo el siguiente esquema. A, B, reactivos, C, D, productos, siendo U, Q, S y P los coeficientes estequiométricos de la reacción. Para conocer cualitativamente el desplazamiento del equilibrio de una reacción, utilizamos el principio de Lesch-Telier, el cual nos indica que si un sistema en equilibrio es perturbado por cambios de condiciones, la posición de equilibrio se desplazará para contrarrestar el efecto de perturbación. Estas perturbaciones son generadas por cambios de temperatura, concentración, presión y volumen. Ahora veremos los efectos en el equilibrio de reacción al haber cambios de temperatura. El equilibrio de una reacción se desplaza de cierta manera dependiendo de qué tipo de reacción sea. Aquí tenemos la oxidación del dióxido de azufre. Esta es una reacción exotérmica. Las reacciones exotérmicas son aquellas que absorben calor a medida que los productos se transforman en reactivos. También, al haber una entropía negativa, decimos que se está liberando energía del sistema hacia el entorno. Si se aumenta la temperatura a este tipo de reacciones, el equilibrio se desplaza hacia los reactivos, es decir, hacia la izquierda. Por lo tanto, habrá una mayor producción de dióxido de azufre. Si la temperatura disminuye, el equilibrio se desplaza hacia los productos, es decir, hacia la derecha. Por lo tanto, habrá una mayor producción de trióxido de azufre. En reacciones endotérmicas sucede de manera diferente, ya que éstas absorben calor conforme los reactivos se transforman en productos. Al tener una entalpía positiva nos indica que se absorbe energía del entorno hacia el sistema. Si se aumenta la temperatura, el equilibrio de la reacción se desplaza hacia la derecha, es decir, hacia los productos, y si se disminuye la temperatura, el equilibrio de la reacción se desplaza hacia la izquierda, es decir, hacia los reactivos. Un ejemplo muy particular es el de la fotosíntesis, ya que es un proceso que transforma la energía del sol en energía química. Cuando se da el proceso de fotosíntesis, hay una producción de azúcares a partir del dióxido de carbono, agua, minerales, en presencia de la luz solar. Como podemos observar, un aumento de temperatura, es decir, de calor, hace que el equilibrio se traslade hacia la derecha, originando una mayor producción de glucosa. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta la respiración celular, que se da de forma inversa. Este proceso se da durante el día y la noche. Sin embargo, al haber ausencia de calor, es decir, de energía lumínica, en la noche solo se da la respiración celular, más no la fotosíntesis. El equilibrio se desplazará hacia la izquierda, provocando una mayor producción de dióxido de carbono y de agua, como podemos ver en imagen. Para calcular la constante de equilibrio de una reacción, se debe seguir la siguiente relación: productos sobre reactivos. La constante de equilibrio se denomina Kc cuando se trabaja en función de concentraciones molares. La constante de equilibrio se la denomina Kp cuando se trabaja en función de presiones parciales, es decir, cuando los reactivos y productos se encuentran en fases gaseosas. Al calcular la constante de equilibrio en reacciones exotérmicas, al haber un aumento de temperatura, la constante disminuirá, y al haber una disminución de temperatura, la constante de equilibrio aumentará. En reacciones endotérmicas sucede diferente.
Al haber un aumento de temperatura, la constante aumentará y al haber una disminución de temperatura, la constante disminuirá. La concentración es un factor que afecta en la reacción. Al aumentar la concentración, hay un aumento de la concentración de una sustancia. El equilibrio se desplaza haciendo que se consuma esa sustancia. En la disminución de la concentración, hay una disminución de concentración de una sustancia y evoluciona haciendo que aparezca una mayor cantidad de la sustancia de la que se ha disminuido la concentración. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cuando la concentración de una de las sustancias en un sistema en equilibrio se cambia, el equilibrio varía de tal forma que pueda compensar este cambio. Por ejemplo, si se aumenta la concentración de uno de los reaccionantes, el equilibrio se desplaza hacia la derecha o hacia el lado de los productos. En cambio, si se agrega más reactivo en la reacción, se desplazará hacia la derecha hasta que se restablezca el equilibrio. Si se remueven los productos, la reacción se desplazará hacia la derecha hasta que se restablezca el equilibrio. Y, o sea, cuando aumenta la concentración de una sustancia que se encuentra en un sistema en equilibrio, el sistema se desplazará de modo que utiliza parcialmente la sustancia que se adicionó. Y en cambio, la disminución de la concentración de una sustancia que se encuentra en un sistema de equilibrio ocasionará que el sistema se desplace en el sentido que le permita reemplazar parcialmente la sustancia que se removió. Bueno, para tener más en claro el concepto de concentración, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner una ecuación química y vamos a ver unos factores para entender mejor cómo afecta la concentración en la ecuación. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir que si se aumenta la concentración de los reactivos, ¿qué sucede? Bueno, si tras alcanzar el equilibrio se aumenta la concentración de los reactivos, el sistema alcanzará un nuevo estado de equilibrio, produciendo más cantidad de tricloruro de fósforo. Si que una vez ya alcanzado el equilibrio, se disminuye la concentración de tricloruro de fósforo, el equilibrio se desplazará hacia la formación de tricloruro de fósforo y dicloro, contrarrestando de esa manera la variación introducida en el sistema de equilibrio. Bueno, ahora ya sabiendo lo que ocasiona una concentración en una reacción en equilibrio, concluimos entonces que si se agrega oxígeno, por ejemplo, este ejemplo de aquí que tenemos la ecuación, si se agrega oxígeno, el sistema reacciona consumiendo parte del exceso hasta restablecer el equilibrio. Aquí podemos ver una gráfica que nos muestra lo que sucede. Ahora, vamos ya concluyendo todo lo que ya sabemos. ¿Qué pasa si ahora se implementa un reactivo? ¿Qué se concluye? Pues bueno, si se implementa un reactivo, el sistema lo consumirá parcialmente, favoreciendo el sentido directo de la reacción. Ahora, si se implementa un producto, el sistema lo consumirá parcialmente, favoreciendo el sentido inverso de la reacción. Ya, todo esto tenemos en claro y ahora continuaré con un experimento para poder observar mejor el factor, cómo afecta la concentración en una reacción. Bueno, ahora vamos a realizar el experimento para comprobar cómo afecta la concentración en una reacción. Tenemos aquí dos envases con limón y le vamos a colocar cucharadas de bicarbonato de sodio para ver cómo afecta eso a los jugos que le pusimos. Bueno, colocamos solo una cucharada de bicarbonato en el primer envase y en el otro le colocamos 2. Y 2. Y un poquito más para compensar aquí que se me fue. Ahí está, 2 cucharadas. Ahora vamos a colocar esto de aquí en los envases. Primero colocamos este de acá
y luego el siguiente acá. Bueno, como podemos ver, está primero reaccionando. Vamos a ver cuál se diluye más rápido. Bueno, como podemos ver, el que se diluyó más rápido fue el que le colocamos solo una cucharada de bicarbonato de sodio, que es este de aquí. En cambio, el que está demorando es este de acá, el que le echamos 2 cucharadas. Bueno, con esto comprobamos que la concentración sí afecta. Bien, vamos a analizar cómo afectan la presión y el volumen en una reacción química en equilibrio. Bien, primero entendamos que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que si aumentamos la presión en un sistema, el volumen disminuye. Y si disminuimos la presión, el volumen aumenta. Bien, teniendo en claro estos puntos, analizaremos los siguientes aspectos. Decimos que si aumentamos la presión, o lo que sería lo mismo, si reducimos el volumen en un sistema en equilibrio, este se desplazará hacia el lugar donde hay una menor cantidad de moles, tratando de así de aliviar dicha perturbación. Y en el caso opuesto, si reducimos la presión, o lo que sería lo mismo, si aumentamos el volumen en un sistema en equilibrio, este se desplazará hacia el lugar donde hay una mayor cantidad de moles. Ok, analizando la siguiente reacción química, suponiendo que los compuestos A, B, C y D estén en un estado gaseoso y estén en equilibrio, decimos que si aumentamos la presión, o lo que sería lo mismo, si reducimos el volumen, el sistema se desplazará hacia donde haya una menor cantidad de moles, en este caso en la parte de los productos. ¿Por qué? Porque al momento de yo hacer presión en ambos lados, vemos que en el lado de los reactivos va a haber una mayor interacción, lo que va a alterar el equilibrio, y este va a tratar de desplazarse hacia la derecha para aliviar dicha perturbación. Bien, en este experimento vamos a analizar qué sucede si aumentamos o reducimos la presión en una bebida gaseosa aplicando el principio de Leschetelier. Bien, como sabemos, en una bebida gaseosa, esta está compuesta por ácido carbónico, que se descompone fácilmente en agua en estado líquida y en dióxido de carbono en estado gaseoso. Bien, hasta el momento de abrir la bebida gaseosa, lo que hacemos es que reducimos la presión y aumentando el volumen. Y sabemos que por el principio de Leschetelier, este se va a desplazar hacia el lugar donde hay una mayor cantidad de moles. En este caso, se va a desplazar hacia la derecha porque es el único compuesto que está formado de manera gaseosa. Ok. ¿Y qué sucede si aumentamos aún más la presión? Pues obviamente esto de aquí va a tender a explotar. Ya, no más.